Estamos contentos porque hoy estamos introduciéndonos con un tema muy interesante. Bueno, toda esta semana ha estado muy interesante y la lección de hoy tiene que ver con el juicio investigador. ¿De qué trata esto? ¿Por qué es importante comprender este tema? Especialmente porque la Biblia nos enseña el tiempo en el que estamos viviendo. Eso lo vamos a descubrir a continuación. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración en este momento. Bondadoso Padre, gracias te damos porque eres misericordioso. Por favor, ayúdanos a comprender tu palabra, a aprender más de ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos que nuestro pastor Dani Perle está con nosotros porque el día de ayer, pastor, usted ya introducía esta idea de que Dios no va a ejecutar un juicio sin antes mostrar toda la evidencia. Y pasó con el tema de Sodoma y Gomorra. Dios, que no necesita darle explicaciones a nadie y que no necesita Él un juicio, abre esta posibilidad para que todos puedan comprender por qué toma las decisiones que toma. En ese sentido, hablando de la forma en que Dios trata judicialmente el problema del mal, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el juicio y particularmente sobre esa palabra de juicio previo al advenimiento o juicio investigador que muchos dicen, es lenguaje adventista, ellos inventaron esto, pero ¿podemos rastrear esto en la Biblia, pastor? Totalmente, y yo creo que estas historias nos ayudan a nosotros para ver cómo Dios procede, cómo Dios actúa. O sea, no solo son meras historias nada más, que de paso son historias verídicas, historias que acontecieron en el tiempo. Y nosotros recordemos, ayer estábamos estudiando que Dios dice, el clamor ha subido. Hay evidencias, también Dios dice, voy a ver lo que está pasando. No es porque Él no sabe, sino que esto tiene que ver con registro. Y algo bien importante es que mientras Dios hablaba con Abraham y Abraham con Dios, Dios envía a esos dos mensajeros que son ángeles para que vayan a la ciudad. Le podríamos llamar que ellos son dos testigos objetivos. Hay testigos de lo que está sucediendo. Todo eso antes de proceder. Dios bien pudo haber, sin aviso, sin nada, Él pudo haber destruido estas ciudades inmediatamente y simplemente, ¿qué hubiera podido hacer alguien? Nada. Aunque sabiendo lo que iba a pasar, no pudo nadie detenerlo, pues si nadie hubiera sabido, pues mucho menos. Así que, sin embargo, Dios está mostrando cómo es su carácter. Él es totalmente alguien que está dispuesto a rendir cuentas, aunque no se le debería demandar, porque todo lo que Él hace es basado en el amor. Y entonces esto nos lleva a ver, a examinar al final del tiempo, donde Dios también, así como Dios reaccionó, actuó ante lo que estaba sucediendo en estas ciudades, Dios también va a reaccionar, Dios también va a actuar y Él va a entrar a la escena de este mundo y va a establecer un juicio. Y precisamente la Biblia nos dice que esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo Jesús. Allí habrá destrucción de los impíos, ya lo hemos visto en unas lecciones anteriores, habrá destrucción de los impíos, habrá vindicación del pueblo de Dios que va a ser transformado, tanto aquellos que estén vivos como los que han muerto de todas las edades, resucitan, son elevados al cielo con Jesús. Pero entonces viene la gran pregunta, si en la segunda venida de Cristo ya el impío, el que está vivo, es destruido, el impío que está muerto permanece allí, el justo que está vivo es transformado, es elevado con el Señor, el justo que está descansando, que ha muerto, es resucitado, es transformado y asciende con el Señor. La pregunta es, antes de Dios hacer eso y decidir quién es el que va a estar en tal condición, ¿cómo sabe Él quién es? O ¿cómo demuestra que...? ¿Cómo hay una demostración, está muy bien, de por qué llevar al cielo a uno y por qué al otro dejarlo? Entonces, precisamente quiere decir que antes que eso suceda, hay un juicio, tiene que haber un juicio. Y la palabra de Dios está llena o abunda en ejemplos de esto. Y, por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo número 7,
aquí nosotros encontramos algunos textos que nos hablan de juicio ante las cosas que están sucediendo, antes de que se ejecute, porque sería totalmente, bueno, aún en el pensamiento humano, sería totalmente inaudito que una persona recibiera una sentencia sin haber pasado por un proceso de juicio. Veamos en Daniel capítulo 7, tal vez podemos leer, hay varios versículos que están dispersos aquí y por allá, pero por ejemplo podemos leer los versículos 9 y 10. Me interesa también, después de esos versículos, podemos leer el 22 y el 26, que están muy interesantes. 9 y 10 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Luego el 22 dice así: hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y luego el 26, ¿verdad? Sí, correcto. Dice: pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio a la bestia, porque está hablando en ese contexto, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Muy bien. Entonces, noten qué tenemos nosotros acá. Esta es una escena de juicio. Dice, fueron puestos tronos. El trono representa en la Biblia poder. Se sentó un anciano de días. Es una representación del Padre Celestial. Se presenta como anciano, es una figura antropomórfica, digo, para que nosotros podamos entenderla, ¿verdad? Usando el lenguaje humano, una figura humana, pero eso lo que quiere decir es que Dios es eterno, alguien que es eterno, por eso dice anciano de días. Luego hay una descripción física de lo que el profeta logra contemplar de su aspecto, pero aquí está: millones y millones estaban delante de él, miles y miles le servían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esos libros son esos libros que son la base para establecer ese juicio, para que sirvan de comprobación durante el juicio. Son las evidencias en ese juicio, y dice aquí el profeta, el juez se sentó. Cuando vamos a otros textos, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, él dijo, el Padre todo el juicio dio al Hijo. Entonces, como este es un juicio escatológico, ¿qué significa escatológico? No era para el tiempo de Daniel, sino que era para el tiempo del fin. ¿Y cuál es ese tiempo del fin? Bueno, el profeta Daniel dice, es en el periodo cuando iba a estar en su apogeo un cuerno pequeño que había blasfemado contra Dios. Eso lo encontramos nosotros incluso, en el versículo 8, y entonces Dios tenía que determinar un juicio a favor de su pueblo, de los santos, y por supuesto en contra de aquellos que se oponen a él, de los enemigos del pueblo de Dios. Así que todo esto, hermano Gerson, nos está hablando que antes que Jesús venga hay un juicio, porque ahí entonces se dicta la sentencia de quién es el que se salva y quién es el que se pierde. Muy bien, bueno, y entonces aquí surge una pregunta por un texto que ya voy a leer. Como vimos ayer, a Abraham se le permite, voy a usar esta palabra, evaluar lo que Dios va a hacer con Sodoma y Gomorra. Aquí vemos que hay una nube de testigos también alrededor del juez que va a evaluar esta situación. Hoy le llamamos el debido proceso. Si no se cumple el debido proceso, hasta eso hace que se invalide una sentencia. Pero en este debido proceso que aparece en la corte celestial, me llama la atención el verso 13, pastor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este título, Hijo del Hombre, es un título muy usado por el mismo Señor Jesucristo, hace referencia a él. Entonces me hace preguntar en este momento, ¿qué papel juega nuestro Señor Jesucristo en el juicio y a favor
de los santos de Dios, que si usted lee, mi querido amigo, mi querida amiga, el capítulo se da cuenta, el capítulo 7 de Daniel, que todo el juicio tiene como objetivo finalmente que el pueblo de Dios sea vindicado. ¿Qué papel juega el Hijo de Dios? Muy bien, correcto. Recordemos aquí, hermano Gerson, que tenemos nosotros, para recapitular lo que hemos hablado hasta este momento, tenemos una escena de juicio, hay registros, que son los libros que se menciona aquí. Este juicio lo preside el Padre, Dios el Padre, que es representado como el anciano de día, pero se ve que hay otro personaje, otro ser. En este caso dice el Hijo del Hombre. Totalmente, cuando uno estudia los evangelios, cuando uno estudia las escrituras, creo que el profeta Ezequiel también mencionaba esa frase de cuando en cuando, Hijo del Hombre, es un título aplicable para Jesús. Quiere decir que Jesús, quien ya ha ascendido a los cielos después de su muerte, sepultura y resurrección, él está en esta escena del juicio que iba a tomar lugar. Y esto es bien importante. Cuando uno viene leyendo Daniel 7 y tiene el esquema de los grandes poderes que iban a haber en este mundo desde el tiempo de Babilonia, que es similar a lo que encontramos en Daniel capítulo 2, este juicio toma lugar después de esos 4 grandes reinos mundiales. O sea que ese juicio no iba a ser en el tiempo de Daniel, no iba a ser en el tiempo de Jesús, no iba a ser después de los 4 grandes poderes mundiales. Recordemos que el último gran poder mundial, la última gran superpotencia mundial que hubo, que gobernó a todo el mundo como un solo poder, fue Roma. Y después de eso iban a haber un acontecimiento que ya los hemos hablado, un poder político religioso que se iba a levantar. Entonces, precisamente allí, después de eso es que ocurre la escena del juicio, y aunque no creo que vamos a tocar eso durante esta semana, recordemos que hasta hay una fecha cuando ese juicio iba a comenzar, porque si vamos a Daniel 8, allí se nos habla, porque podemos estar, y algunos pueden estar pensando, sí, pero ¿cuándo es ese juicio? Bueno, después de los 4 poderes mundiales, sí, pero ¿cuándo? Bueno, Daniel capítulo 8 nos da hasta la fecha exacta cuando ese juicio previo al advenimiento o previo a la venida de Jesús iba a comenzar, y nos dice que es al final de las 2300 tarde y mañana, o sea, al final de los 2300 días. Allí se iba a realizar ese juicio. ¿Cuál es el papel de Jesús en este juicio? Y usted hacía la pregunta, hermano Gerson, no lo he olvidado. ¿Cuál es el papel de Jesús? Mire, y aquí es lo maravilloso. Dios no quiere condenar, Dios quiere salvar. Amén. ¿Notaron ustedes con Abraham, como estudiamos anteriormente, cómo Dios permitió que Abraham le estuviera regateando? Como que era un mercado, ¿verdad? Y regateando, bueno, y si en tantas personas, así como, ¿por qué lo permitió Dios? Porque Dios está dispuesto, porque Dios quiere. El deseo de Dios es salvar al ser humano. Y aunque Dios tiene que dictar sentencia contra los enemigos de su pueblo, Él no quiere la muerte del impío. Claro. Y entonces aquí entra el papel de Jesús. En ese juicio Jesús nos representa como nuestro sumo sacerdote, como nuestro hermano mayor, en virtud que Él tiene un cuerpo humano, carne y sangre como nosotros, ya glorificado por supuesto, Él ascendió al cielo, pero Él nos representa a la humanidad. Amén. Y Él que vivió aquí en la tierra una vida perfecta, Él nos perdona nuestro pecado, pone su justicia, que es su vida perfecta, su justicia es representado en los símbolos cristianos como el manto. Él nos viste, estamos desnudos delante de Él de inmundicia, pero Él nos viste, nos cubre con su justicia. Él nos representa allá en el juicio, Él aboga por nosotros, Él intercede por nosotros, así como Abraham intercedía, y ahora, en virtud de eso, nosotros podemos ser herederos de las promesas de vida eterna. Por eso leí que se leyera el versículo 22, porque dice, se hizo justicia a los santos del Altísimo. Miren, el juicio no es para que Dios vea condenarte, para que Dios diga, tú mentiste una vez, condenado ya al infierno. No. El juicio es, dice, para justicia para los santos, pero también, no nos equivoquemos, el versículo 26 dice
que este poder en contra de Dios para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces vemos, por un lado, es para beneficio o a favor de los santos, del pueblo de Dios, de los que aman a Dios, sí, son defectuosos, tienen debilidades, pero van venciendo, van procurando, Dios los está salvando, pero a la vez aquellos que sean impenitentes, o sea, no quieren arrepentirse, entonces ahora a ellos les va a tocar recibir cuando Cristo venga, en ese momento también, aquellos que estén vivos les va a tocar recibir su paga, aunque sabemos que después, al final del milenio, pues hay otro proceso de juicio final. Bueno, eso hablaremos tal vez el día de mañana, porque hoy solo quisiera terminar con una reflexión, pastor, pensando en que cuando nuestros nombres pasan en ese juicio, o pasen, si lo puedo decir de esa manera, pensando que el registro de nuestra vida está abierto delante de Dios, ¿cómo deberíamos vivir nuestras vidas de tal manera que podamos reconocer que la única razón por la que estaremos con Jesús en el cielo, si le entregamos nuestra vida, es justamente por su intervención? ¿Qué podemos hacer hoy para poder rendirnos por completo y reconocer que de ninguna manera podría estar en el cielo por mis méritos, por muy bueno que yo crea que haya sido, si no fuera porque el Hijo del Hombre llegó a la corte celestial para representarme? Bueno, gracias a Dios que Jesús es nuestro abogado. La Biblia dice, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, y también es nuestro juez, porque Jesús mismo lo dijo, el Padre dio todo el juicio a su Hijo. Así que Él es el abogado, Él nos ama, Él también es el juez, y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Nosotros primero tenemos que reconocer, creo que, y eso es esa convicción, no reconocer que y decir, sí, yo cometí tal error y ya, y no siento nada. No, claro. No. En Zacarías hay una profecía que dice, mirarán al que traspasaron y llorarán como llora el que ha perdido un hijo, o sea, el dolor de un padre, una madre que ha perdido un hijo. Entonces dice que tiene que haber un momento cuando vamos a contemplar la cruz de Cristo y vamos a reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, de tal manera que vamos a ser quebrantados. Nos va a doler haber pecado, no contra el hermano y la hermana, haber pecado contra Dios, contra Jesús. Por eso Él fue crucificado. Cuando llegamos a ese punto de convicción, eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo en nuestras vidas. Amén. Cuando lo dejamos entrar, entonces allí vamos a apreciar realmente lo que Jesús es. Hoy a veces hablamos, sí, Él perdona mis pecados, pero no me siento realmente pecador. Digo, no, tal vez no soy tan pecador, no soy tan malo como otro. Ese es el problema, pero no. Cada uno se va a ver como realmente es, miserable, ciego, pobre, desnudo, y va a desear una solución. Ahí viene Cristo Jesús. Amén. Y entonces ahí es donde Él pone su manto de justicia, pero no, tiene que haber un reconocimiento. Lo mejor que podemos hacer es ver a Jesús, ir a Jesús, permitir que el Espíritu Santo entre y ponga esa convicción en nosotros, porque nuevamente no va a venir porque usted me escuchó a mí. Usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios sobre en su corazón, y por supuesto después va a venir un proceso de limpieza, pero agradezcamos a Dios que Jesús está allí en ese juicio que va a ser a favor de su pueblo, va a ser para perdón de pecados, pero también va a ser para purificar del pecado. Amén. Para en este tiempo que ya de paso el juicio comenzó, porque la profecía de los 2300 años apuntaba a octubre 22 del año 1844. Entonces el juicio, imaginen cuánto tiempo lleva ya, 1844 hasta nuestra fecha, pues ya vamos a llegar casi a 2 siglos de que este juicio ha iniciado. Cómo nuestras vidas deberían realmente ser impactadas y cambiar. Quisiera que orara por nosotros por eso, pastor, porque necesitamos reconocer nuestra dependencia completa de Jesús para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios tan grande, tan genuino, que tú deseas que nosotros los seres humanos podamos ver que realmente toda tu motivación es de amor, es de justicia, de misericordia. Queremos, Señor, en este momento aferrarnos a Jesucristo, quien es el que nos representa en este juicio. Reconocemos que por nuestros propios méritos no hay nada, Señor, en nosotros que sea loable.
y que si alguna cosa buena hemos hecho en algún momento, ha sido porque tu gracia nos habilitó. Ayúdanos, Señor, a depender de la justicia de Cristo. Ayúdanos también a ser purificados, Señor, que todo este proceso pueda cumplirse en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.